Hey, good morning, everybody. Today's topic is going to be countable and uncountable nouns. Los nombres contables e incontables. Lo vamos a ver con los artículos a y an y con los quantifiers, con los cuantificadores some and any. Ya vamos a ir hablando al respecto de cada uno de ellos durante esta presentación. Let's begin. All right. So talking about countable nouns, what are the countable nouns? The countable nouns, we use them to separate objects or ingredients that we can count. Prácticamente los nombres contables, como lo dice la palabra, son cosas que nosotros podemos contar, objetos, ya sean ingredientes, o en este caso podemos decir que es una tablespoon, una cuchara, una cucharada. También podemos hablar acerca de una manzana o un mug. Los countable nouns pueden ser singular o plural. Quiero que se les quede claro eso de que esto puede ser hablar acerca de una cosa o más cosas. Por eso se llaman contables. Y utilizamos los artículos a en an, que significa uno, dependiendo de si hablamos de Apple. Vamos a hablar durante esa sesión cuándo ocupar a o an, que significa uno. En este caso, we got, let me check. All right, the example, I eat a sandwich and an apple. Yo como un sándwich y una manzana. Estamos hablando de cosas contables, por ejemplo, el sándwich. Podemos contar el sándwich. Podemos decir, puedo comer uno, dos sándwiches, pero en ese caso solamente es un singular. Y también hablamos de un singular, pero de manzana. Pero si vemos acá, estamos ocupando el artículo definido a en an. Pero ¿cuándo ocupar cada uno de ellos? Sencillo. Cuando ocupamos a cuando la siguiente palabra esta comienza con un sonido de consonante. A sandwich. La S es un sonido de consonante. Sandwich. I eat a sandwich and an apple. ¿Cuándo ocupamos an? Ocupamos an cuando la palabra que le sigue a ella comienza con un sonido de vocal. Siempre vamos a hablar de sonidos, de fonemas. No te guíes solamente porque empieza con una A. No. Simplemente porque tenga sonido de vocal o por sonido de consonante. All right. For uncountable nouns, guys, para nombres incontables, we cannot use or we cannot count countable nouns. Esos no los podemos contar, por lo mismo la palabra lo dice incontables. Ellos no tienen, esos nouns no tienen plurales, pero sí es posible contarlos o medirlos con peso o volumen. En este caso, we can say, she drinks a bottle of water. No podemos contar el agua, pero si le agregamos una medida como botella, en este caso estamos diciendo, ella bebe una botella de agua. She drinks a bottle of water. En este caso tenemos the next example that we say, flour, que es harina. We need a cup of flour to bake. No podemos contar cada uno de esos granitos, por eso está en el grupo de los incontables, for uncountable nouns, pero sí lo podemos contar con una medida. En este caso sería cup of flour. La medida es una taza, una copa. We need a cup of flour to bake. Necesitamos una taza de harina para hornear. All right. To talk about quantifiers, los cuantificadores, we use some and any. Durante esta presentación vamos a ver solamente dos cuantificadores, los cuales los podemos ocupar ambos para cosas contables o incontables y expresar una cantidad moderada, dice acá. So, in positive, guys, estos quantifiers cumplen algunas reglas, las cuales voy a estar explicando ahorita. Now, ¿cuándo ocupamos some? Some, con M, some, los ocupamos para positive, any lo usamos para negative, and one more time, any goes for question. Aquí van a haber algunas excepciones que te voy a estar explicando, pero así a grosso modo, some siempre va a ir con
la mayoría de veces, perdón, va a ir con positive, siempre va a ir con negative, any, and any, algunas veces va a ir con, en ese caso, con question. Quantifiers, let's see. We have some apples at home. Nosotros tenemos algunas manzanas en la casa. We have some apples at home. And what about bread? Would you want some bread? Do you want some bread? Okay. En ese caso, ¿podemos contar el pan? ¿Sí o no? Sí. Now, let's go to the next one. And the quantifier for negative, do you remember what is it? It's any. For any, we can say, we don't have any apples at home. Nosotros no tenemos nada de manzanas en la casa. O ninguna. Nada o ninguna significa any right here. Por lo tanto, claro que si tú tienes que agregar un negative, tienes que agregar un auxiliar negativo para el any. All right? We don't have any apples at home. And the other one, you don't want any bread. You don't want any bread. Tú no quieres nada de pan. Siempre el any goes for negative. All right, let's go to the next one. And the other quantifier, we have any for questions. Do we have any apples at home? Do we have any apples at home? ¿Tenemos algunas manzanas en casa? All right. Any, recuérdense que va para question. Y finalmente, do you want any bread? ¿Quieres algo de pan? Do you want any bread? All right. All right, as I told you before, como les había dicho antes, como el inglés es idioma de excepciones, te voy a explicar algo. Habíamos dicho que any va para question, solamente para preguntas, pero no solamente va para preguntas el any. Podemos ocupar el otro cuantificador, el otro quantifier, que sería some, y utilizarlo en una pregunta. Por ejemplo, algunas excepciones utilizando some. En pregunta. ¿Ok? Esto va a actuar solamente en pregunta, con some. Cuando hablamos de offer, nosotros ofrecemos algo, nosotros utilizamos some en vez de any. En ese caso, do you want some bread? ¿Quieres algo de pan? Or would you like some bread? ¿Te gustaría algo de pan? Si yo estoy ofreciendo algo, voy a ocupar some, no voy a utilizar any. All right, let's go to other exception. Cuando nosotros preguntamos por algo, we ask for, recuérdense que siempre son para preguntas, ask for, nosotros vamos a decir, hey, can I have some bread, please? Can I have some bread, please? ¿Puedo tomar algo de pan o puedo tener algo de pan, por favor? Can I have some bread, please? Si tú estás preguntando por algo, ok, ahora tú me estás dando esta botella a mí. So, en este caso tú me vas a preguntar si yo te la puedo dar. Can I have some water, please? ¿Puedo agarrarte algo de agua, por favor? Can I have some water, please? The other example, can you give me some advice? Can you give me some advice? ¿Puedes darme algunas recomendaciones? ¿Puedes darme algo de recomendación? All right? Cuando nosotros preguntamos por algo. Y finalmente, when we suggest, cuando nosotros sugerimos o damos una opinión, or we give an opinion about something, de algo. Por ejemplo, why don't you take some break? Aquí sería bread, I'm sorry. Aquí en vez de break sería bread. Why don't you take some bread? Está en la mesa, okay, it's on the table. Why don't you take some bread? It's on the table. Una sugerencia, una opinión. Si tenés hambre, ok, ¿por qué no tomas algo de pan? Why don't you take some bread that is on the table? Y finalmente, why don't you take some days off? ¿Por qué no te tomas algunos días libres? Why don't you take some days off? Independientemente si hablamos de days off, es en plural, los cuantificadores miden cosas contables o incontables. En este caso hablamos de los días libres de esa persona. Why don't you take some days off?